Bienvenidos nuevamente a su programa Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy conoceremos los pormenores de un sitio que ha sido escenario de importantes acontecimientos de la historia de nuestro país, la Plaza de la Revolución José Martí. Acompáñenos. ¿Conoce usted cómo se construyó el monumento a José Martí? No, mi amor, eso sí no. ¿Sabe de qué están revestidas las columnas dentro del memorial José Martí? De mármol puede ser. El memorial, no, bueno, supongo que sea de mármol. ¿Conoce la altura que tiene la torre del memorial José Martí? Del memorial José Martí, esta de aquí, tan pegadito, yo no lo sé. Ay, parece mentira, ¿verdad? Bueno, la altura específica no, pero sé que es el punto más alto que tiene la ciudad. Desde que La Habana comenzó a extenderse a extramuros, fue una preocupación del entonces Real Cuerpo de Ingenieros establecer las pautas para el ordenamiento territorial de la ciudad. En 1926, Forestier diseña un complejo de avenidas y parques denominado Proyecto del Plano Regulador de La Habana y sus alrededores, estableciendo pautas para la ciudad del futuro. Tan ambicioso proyecto tuvo que ser desechado por el alto costo que implicaba su realización. No obstante, entre las ideas del famoso urbanista francés estuvo trasladar el centro geográfico de La Habana hacia la Loma de los Catalanes, lugar donde convergerían las principales arterias viales de la ciudad, reservando el sitio más privilegiado para la construcción de un centro cívico y erigir un monumento al más grande de todos los cubanos. Para conocer más detalles sobre la Plaza de la Revolución y el Memorial José Martí, conversamos con Javier Sanso Díaz, jefe del Departamento de Museología de este conjunto escultórico. Bienvenidos a nuestro programa Gracias. Íconos de La Habana. Gracias. Javier, ¿cómo se concibió la Plaza Cívica José Martí? Este va a ser un momento en los años 40 en que se van a definir muchísimos proyectos. Van a haber incluso un concurso panamericano donde se van a presentar varios países, etcétera. Pero no se va a llevar a la práctica hasta el gobierno de Fulgencio Batista. Batista ya había tenido interés en los años 40, en el primer momento en que él había estado en el poder, de llevar a cabo este proyecto. Pero volvemos a la parte económica, no se había permitido por ese tema. Pero en los años 50, una vez que da el golpe de Estado en 1952, que vuelve a tomar el poder de manera ilícita, va a impulsar la construcción ya de la Gran Plaza Cívica. Su objetivo fundamental era, bueno, evidentemente mejorar su imagen. De alguna manera, ustedes saben que era una época en que también corría dinero de manera ilícita por la ciudad. Saben también que en esa época se llevaron a cabo varias obras sociales de gran envergadura con ese mismo objetivo. Y finalmente, en el año 1953, se crea la Comisión Pro Monumento, que era la encargada de definir cómo iba a ser el monumento dedicado a José Martí, cuyo principio original siempre fue que iba a ser el monumento más grande jamás construido en su memoria. Y asimismo, de una vez y por todas, inaugurar la gran plaza cívica de la Loma de los Catalanes. Es importante aclarar que en los gobiernos auténticos, estamos hablando de los años 40, ya se habían comenzado a construir algunos de los edificios que rodean el monumento. O sea, estamos hablando del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que hoy es el Ministerio del Interior, el Palacio de Comunicaciones, que hoy es el Ministerio de las Comunicaciones, la Biblioteca Nacional José Martí. O sea, ya había un movimiento alrededor del monumento que se iba a convertir en el centro de todo esto que lo rodea. Como en otras ocasiones, Batista había adolecido del dinero para llevar a cabo este proyecto, ya estamos hablando de lo que es el monumento en el que nos encontramos ahora.
En este momento Batista toma otra alternativa y es que hace una recaudación de impuestos. O sea, van a ser las mismas personas, el pueblo, los trabajadores, quienes pagan la construcción de este monumento. E incluso nosotros tenemos varios documentos que así lo acreditan, donde se ve la cantidad de dinero, las firmas de las personas que donaban, incluso los impuestos a compañías cubanas y norteamericanas en ese momento que radicaban en Cuba, y cómo todo esto va a llegar a sumar una gran cantidad de dinero con la cual Batista se va a servir, entre otras cosas, para la construcción de este gran monumento que tiene características excepcionales. Al triunfo de la revolución, ¿cuáles eran las condiciones? Bueno, como te decía, se comienza a construir en el 53. Triunfa la revolución en el 59. Por supuesto, fue una revolución que triunfa por la toma, por las armas, o sea, no tenía una fecha de elecciones, no tenía una fecha de cuándo iba a triunfar, por lo tanto, el 1 de enero del 59 fue una sorpresa para todos. Eso también se ve reflejado en la construcción de este lugar, que no se había terminado. O sea, hay muchas personas, incluso fundamentalmente las personas que no viven en Cuba, que no conocen nuestra historia, que cuando escuchan hablar de Plaza de la Revolución, asocian una construcción del periodo revolucionario, cuando en realidad fue anterior, aunque, repito, es llevado a cabo por cubanos y en muchas ocasiones con dinero del pueblo cubano. En este caso en particular triunfa la revolución en el 59 y el monumento y la plaza estaba prácticamente terminada. Pero, por ejemplo, el Teatro Nacional faltaba una gran parte, casi un 40% en su construcción, y el monumento dedicado a José Martí, fundamentalmente las áreas exteriores van a tener todavía un movimiento constructivo importante que se va a terminar inmediatamente en el año 59 y llegando parte del año 60. Y entonces ya el monumento a José Martí va a estar completamente edificado. ¿Cuándo fue que se empieza a llamar Plaza de la Revolución José Martí? Bueno, inmediatamente que triunfa la revolución en 1959, la plaza se convierte en, yo diría que de la historia de la revolución cubana, en uno de los puntos históricos y políticos más importantes que tiene nuestro país, a partir de los encuentros que se llevaban a cabo del pueblo cubano con el propio Fidel, a partir de los momentos que se vivieron en la plaza. Y así fueron desde 1959, desde el 1 de mayo de 1959, en lo adelante hasta el propio año 61, que fue el año en que se declara ya, se oficializa el nombre de Plaza de la Revolución, que incluso en diciembre del 61, algo tan importante como el fin de la campaña de alfabetización, el triunfo de toda aquella campaña que en un año se había llevado a cabo. Y bueno, ya digamos que las personas identificaban este lugar, independientemente de que fuera oficial o no, con el nombre de Plaza de la Revolución, en ese año 1961. Y que justamente en esta locación hay algunas escenas que reflejan en aquel momento histórico que vivimos. Exactamente. Javier, estamos justamente en el punto más alto geográficamente de la ciudad de La Habana. Exacto, también como algo único, en este caso es precisamente el punto más alto de la ciudad, que está a 142 metros sobre el nivel del mar. Como parte del atractivo de este mirador, si se fijan en cada una de las puntas en el suelo, hay una orientación hacia los puntos cardinales. Y fíjense cómo escritos en ese suelo están las principales ciudades de Cuba y del mundo y los kilómetros que hay en línea recta desde este punto hacia esos sitios. Continuamos conversando con Javier Sanso Díaz, jefe del Departamento de Museología de este conjunto escultórico, esta vez en los exteriores. Javier, ¿cuáles son las particularidades de la escultura del apóstol? Bueno, lo primero que debo decir es que es una escultura de un escultor cubano, Juan José Sicre, que además era parte de otro proyecto y no el que estamos viendo hoy. O sea, el Memorial José Martí como monumento es la fusión de dos proyectos en realidad. Del proyecto en el que participó Juan José Sicre, se va a elegir precisamente la escultura que es la que va a presidir la entrada al monumento más grande construido a nuestro héroe nacional. Es una escultura
que está esculpida in situ, o sea, se hizo aquí mismo, al pie de la torre. Es una escultura que está hecha además con 52 bloques de mármol. Estamos hablando de un peso aproximado de 700 toneladas. O sea, es una escultura que en su época era prácticamente imposible de trasladar, y por tanto va a ser precisamente el objetivo de la construcción de ella en este lugar. Si se fijan, también tiene 6 columnas que van a estar de alguna manera frente a la escultura. Cada una de ellas va a representar las 6 provincias que existían en Cuba en el periodo de su construcción. Estamos hablando de los años 50 y prácticamente al triunfo de la revolución en este caso. Y además van a ser columnas que también tienen como objetivo la iluminación de la escultura en la noche en este caso. ¿Qué simbolizan los gorros frigios? Los múltiplos de 5 tienen una magia particular en este lugar. Si se dan cuenta, son 5 puntas de la estrella, son en este caso 25 columnas en el interior. También hay 5 gorros frigios. Los gorros frigios tienen un significado, por supuesto, muy parecido, por ejemplo, al triángulo rojo y la estrella blanca de nuestra bandera nacional, y en este caso, bueno, la sangre derramada por la independencia de Cuba, de nuestros patriotas, y la propia estrella, que es la estrella soberana, la estrella solitaria, la estrella que representa la libertad, la independencia, y van a estar también de alguna manera adornando este lugar. Y por supuesto la torre en sí tiene una funcionalidad que es la iluminación también de las áreas exteriores de este monumento. ¿Qué funciones tuvo en sus inicios tras el triunfo de la revolución? Al triunfo de la revolución, como había comentado en el otro momento, era un lugar que no estaba completamente terminado. O sea, cuando hablamos de monumentos José Martí, lo que es su estructura estaba ya terminada en 1959, pero fundamentalmente los exteriores. Era un proceso que aún faltaba por terminar. Lo primero que sucede es eso, o sea, al triunfo de la revolución se va a culminar el proyecto de monumento dedicado a José Martí, y posteriormente va a tener diferentes utilidades. Por ejemplo, hay muchas personas que no conocen que aquí estuvo el primer museo de la revolución. En este caso se utilizó también para una facultad de estudios, muy interesante también, y muchos conocen en este caso sí que se va a utilizar también para honra fúnebre, diferentes figuras de la cultura, de la historia cubana. Podemos mencionar cuando el crimen de Barbados, que acá estuvieron representaciones, ¿no?, de alguna manera de aquellas víctimas, y todo el pueblo desfilaba por acá. Una patria cada vez más revolucionaria, más digna, más socialista y más internacionalista. Será el grandioso monumento que nuestro pueblo erija a su memoria y a la de todos los que han caído o hayan de caer por la revolución. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos. Hasta recientemente las honras fúnebres al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que aquí fueron también en este monumento, en este caso. Querido Fidel, junto al monumento de José Martí, héroe nacional y autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, donde nos hemos reunido durante más de medio siglo, en momentos de extraordinario dolor, o por honrar a nuestros mártires, proclamar nuestros ideales, reverenciar nuestros símbolos y consultar al pueblo trascendentales decisiones. Precisamente aquí, donde conmemoramos nuestras victorias,
te decimos, junto a nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo, hasta la victoria, siempre. Y continuamos conversando con Javier Sanso Díaz, jefe del Departamento de Museología de la Plaza de la Revolución y el Memorial José Martí. ¿Cuándo se inauguró el monumento? Bueno, siempre fue una idea de Fidel, de nuestro comandante, a partir de los años 90. Es realmente bello la combinación de todo lo que hay aquí. La concepción ha sido excelente. Entonces ahora sí tenemos un memorial. Darle un sentido a este lugar, más allá de un monumento en sí, había servido con diferentes objetivos de los que ya hablamos, pero en este caso Fidel quería algo más. Fidel comienza a rodearse de una serie de especialistas de la vida martiana, de historiadores, incluso arquitectos, para todo el tema de lo que es el diseño museográfico. Y la idea surgió entonces a partir de crear un memorial. Cuando uno habla de memorial es la unión, de alguna manera, del monumento que ya está dedicado a la vida y obra del apóstol con un museo que hablara también de su nombre. Y entonces en el 95 van a asumir la tarea un grupo de personas que por supuesto en un primer momento va a ser un gran reto para ellos, porque bueno, en medio de toda la situación que vivíamos además en los años 90 y un lugar como este que ya simbolizaba mucho para todos los cubanos, se crea entonces un museo, un diseño museográfico que para su época, digamos que era lo más avanzado a lo que podíamos aspirar, y que además constituyó para el resto de los museos un ejemplo a seguir en cuanto a museografía hablamos. Y se inaugura en 1996, el 27 de enero de 1996. Justo un día antes del aniversario del apóstol. Exactamente, justo un día antes del nacimiento de José Martí. Además estaba inspirado en todo lo que iba a ser el centenario de su caída en combate, a partir de que se comenzó en el 95, pero evidentemente por cuestiones que acabo de mencionar incluso no se pudo terminar en el 95, iba a ser en enero del 96. Cuando se inaugura el Memorial José Martí, ya de manera oficial. Este es un lugar que, por suerte cuenta, la mayoría de sus trabajadores son fundadores de este lugar. O sea, la mayoría de las personas que hoy están viendo acá, que trabajan y demás, estuvieron en ese momento en que Fidel fundó el Memorial José Martí. Es un lugar que incluso muchos de ellos trabajaron antes de esa fundación, porque como ya te comentaba, desde el 95 ya se venía realizando toda una labor de preparación para convertirlo en lo que es hoy, como un lugar oficial, oficialmente nombrado Memorial José Martí. ¿Qué funciones tiene en la actualidad? Bueno, en la actualidad este es un lugar muy dinámico, o sea, estamos hablando de un lugar que es un lugar histórico, es un lugar evidentemente político, ideológico, pero también es un lugar que apuesta por convertirse en una potencia cultural en La Habana. O sea, estamos hablando de un lugar que recibe jefes de Estado, que recibe visitas oficiales, un lugar donde se llevan a cabo códigos de ética de diferentes empresas, pero es un lugar también que visitan los niños, que se hacen actividades con payasos, que se hacen incluso talleres educativos de cerámica, de manualidades con alambre, de dibujo. O sea, es un lugar donde conciertos, presentaciones de libros. Es un lugar que va hacia todos los intereses culturales y hacia todos los intereses de alguna manera históricos también con la comunidad, sobre todas las cosas, independientemente de, por supuesto, la oficialidad que para lo que está concebido también. ¿Qué procesos de restauración se han realizado en esta institución? Bueno, en la Plaza de la Revolución como tal, recientemente, hace pocos meses, se llevó a cabo una restauración importante, sobre todo con la iluminación. O sea, se logró soterrar todos los cables, todo lo que había de alguna manera que evidentemente afeaba el entorno, ¿no? Claro. En este caso, y se llegó
se llevó a cabo un proyecto que había sido presupuestado desde el año anterior incluso, que quedó exactamente como lo ven hoy, que es una plaza totalmente diferente, mejor iluminada. En el Memorial José Martí se está llevando a cabo todavía un proceso de restauración. Este es un lugar complejo porque su estructura, los materiales con los que están concebidas, imagínense que estamos hablando de aproximadamente 23.000 toneladas de mármol en sí, o sea, el mármol y concreto tienen sus características y todo eso va a llevar a que estemos constantemente restaurando lo que es la estructura del lugar. Pero también estamos ya pensando en un nuevo diseño museográfico a partir de las nuevas tecnologías, a partir de los nuevos diseños, ¿verdad? Que incluso en otros museos se han llevado a cabo y bueno, pretendemos el año 2020 y 2021 tener en conjunto con la Plaza de la Revolución un nuevo rostro. El Memorial José Martí posee varios objetos de valor únicos en el país. ¿Nos puedes mencionar alguno de ellos? Sí, en efecto. Te puedo mencionar, por ejemplo, el mural de cerámica veneciana, que es un mural, bueno, representa uno de los murales más grandes que existen bajo techo. En este caso está revestido con un estilo de cerámica conocido como cerámica veneciana, por el hecho de que son pequeños cuadraditos incrustados en lo que sería en este caso la base de la torre, que vienen a dar esos colores y formas que se ven allí y donde hay 89 frases y textos de diferentes obras y momentos en la vida de nuestro héroe nacional José Martí. Si sumamos la fecha de nacimiento y caída en combate, estaríamos hablando de 91 textos entonces, y en este caso también como parte de todo esta gran obra de Enrique Caravia, pintor y ceramista cubano, tenemos que mencionar las 25 columnas que rodean la base de la torre y el propio mural en sí, que también están laminadas en oro en este caso. Puedo mencionarte también el quetzal, que es el ave nacional de Guatemala. La pieza que nosotros tenemos en el museo fue un obsequio dado por Justo Rufino Barrios, quien fuera el presidente de Guatemala en 1877, un obsequio dado a José Martí, que por supuesto representa las tradiciones no solo del país, sino también es un ave que representa la libertad. En este caso fue obsequiada en ese año ya con la técnica de la taxidermia embalsamada. José Martí la tuvo mucho tiempo en su oficina en Nueva York hasta que pasó de mano en mano, de generación en generación y llegó incluso a las propias manos del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien finalmente la dona a este lugar una vez que se inaugura en 1996. Te puedo mencionar también, por ejemplo, los títulos originales de graduación de José Martí, que en este caso son documentos que llaman la atención en muchos casos, porque independientemente de que son los títulos de su graduación, son documentos expedidos en 1995 y donados por la Universidad de Zaragoza a esta institución. José Martí se graduó en 1874, pero no tuvo nunca la oportunidad de adquirir estos títulos por el hecho de que no pudo pagar porque fueran expedidos y fueron donados en el centenario de su caída en combate al Memorial José Martí y así se exponen en la actualidad. Y puedo mencionarte también como algo único en nuestro país, pues la réplica de la espada de ceremonias de Simón Bolívar, una espada que fue obsequiada por Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2000 en una visita oficial que realizara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz a Venezuela. La original, por supuesto, se encuentra en Venezuela y fue una espada obsequiada por los peruanos a Simón Bolívar en 1825. Tiene ciertas características de valor, por supuesto, patrimonial. Y bueno, nuestra espada, la que fue obsequiada a Fidel, en este caso se exhibe actualmente en esta institución. Y bueno, tiene todas las características similares a esta espada original. La ciudad posee una institución docente que ha sido forja de revolucionarios, la Universidad de La Habana.
A esta casa de altos estudios dedicaremos nuestro próximo programa. Soy Marisa Rodríguez y los invito a que no falte a una nueva cita de Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.